Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Mi gratitud al Señor porque nos da la oportunidad de meditar acerca de su palabra, otra enseñanza más que Él nos permite considerar. Y también doy gracias a Dios por la bendición de la vida de Eliud, que considera también darnos este tiempo para compartir con ustedes. Quiero decirles, hermanos, que es un estudio, el viaje de Israel es un estudio de Ministerios Hebrón, y tengo la oportunidad, y es una gran bendición para mí, compartir con ustedes otra parte más de este mismo estudio. Vimos la vez anterior acerca de la preparación que tuvo Moisés para poder guiar al pueblo de Israel. También entendimos que Faraón es comparado con el gran dragón, es llamado el gran dragón, y que Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice que el dragón es Satanás. Así que Faraón es una imagen acerca de Satanás. Y recordemos lo que dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 6, que lo que sucede en el viaje de Israel a través del desierto es un ejemplo, es una manera para nosotros de poner atención a cómo está nuestro caminar con el Señor. En esta hora veremos algunos puntos como los requisitos para la liberación, y veremos también las plagas y las objeciones que puso Faraón a los argumentos o a la instrucción que Moisés le daba. Bien, la palabra del Señor enseña de la siguiente manera. Para que un ser humano pueda ser librado de las tinieblas y de la esclavitud en la que se encuentra, él mismo debe estar dispuesto a recibir ayuda. Al Señor no le agrada vernos en la condición en la que nos encontramos a causa de la caída del hombre. Él quiere salvarnos de ese estado, pero no nos obliga a ello. En el molde del viaje de Israel encontramos dos ejemplos diferentes que a la postre nos dan el mismo mensaje acerca de la forma que Dios usa para hacernos reaccionar de nuestra lamentable situación espiritual y que podamos ser rescatados de ella. Estos ejemplos son, en primer lugar, la esclavitud. Luego de la muerte de José, los hijos de Israel habitaban en Egipto y las cosas marchaban bastante bien. A ellos no les desagradaba Egipto, aunque esto no fuera lo que Dios tenía preparado para ellos. Por eso, el Señor debía prepararlos para que ellos estuvieran dispuestos a salir de ahí. Éxodo capítulo 1, versículo 8 y 11. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Los hijos de Israel llegaron a estar en una esclavitud molesta y desagradable, de la misma manera que una persona, antes de llegar al Señor, se encuentra en la esclavitud del pecado. A menudo, antes de que alguien llegue a los pies de Jesús, su vida empieza a desplomarse, y esas situaciones difíciles hacen que reconozca la necesidad de un Salvador. En medio de la esclavitud, los hijos de Israel eran alimentados bastante bien. El relato dice que ellos fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo durante su permanencia en Egipto. Éxodo capítulo 1, versículo 7. Así también opera Satanás. Él mantiene esclavas a las personas, pero les permite placeres y pecados para tenerlos engañados y desapercibidos, y que eso haga soportable esa clase de vida. No obstante, gracias a Dios, esa esclavitud se hace cada vez más y más pesada, de manera que lo que antes les causaba placer llegaba a convertirse en muerte para ellos. Ese es uno de los mensajes que recibimos de las plagas de Egipto, la cual lo veremos más adelante. El segundo ejemplo, que son las plagas mismas. Las 10 plagas que cayeron sobre Egipto no fueron únicamente desastres naturales, como se atribuye actualmente a los distintos fenómenos naturales que ocurren. Cuando algo así sucede, debemos preguntarle a Dios el propósito de eso. Las plagas fueron enviadas en un orden específico y divino para juzgar a esa nación y a sus dioses.
Las plagas también son una revelación del juicio de Dios y cómo Él trata con el impío a cualquier persona que endurece su corazón. Esto incluye a los cristianos que se alejan de Él. El propósito del Señor para estas plagas es librarnos de nuestra esclavitud, quitar de nosotros el agarre que Satanás tiene a través del mundo. Aunque sobre una vida en particular, no necesariamente se cumplen todas las plagas o no se dan en ese orden. Veremos la progresión de estos juicios sobre un ser humano. Primera plaga, la plaga de sangre. Éxodo 7, del 14 al 25. Al golpear Moisés las aguas del río, éstas se convirtieron en sangre, con lo que los seres vivientes del río murieron y las aguas hirieron. Lo que inicialmente es vida para una persona, así como el agua era la vida de los peces, de pronto se vuelve en muerte. Alguien que principia a ingerir bebidas alcohólicas llega a un momento en que sus fiestas y gozos se transforman en tristeza y penas. Fácilmente puede caer en drogas o inmoralidad. Si esta persona no se vuelve al Señor, viene la próxima plaga. Plaga número 2, la plaga de las ranas. Éxodo 8, del 1 al 15. Las ranas hablan de espíritus inmundos, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Cuando la persona no se vuelve al Señor, la condición deja de ser una debilidad y se ve afectada por las mentiras de espíritus inmundos. En esta plaga queremos mencionar un detalle muy interesante. Cuando las ranas saltaban por toda la tierra de Egipto, Faraón le pidió a Moisés que orara al Señor para que las quitara. Moisés le respondió: «Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti». Y la oración va encaminada a quitar las ranas de la tierra de Faraón. Y Faraón le dijo algo sorprendente. Hermanos, esto de verdad es sorprendente. Faraón contestó: «Mañana». Imaginemos el escenario. Ranas por la cocina, por el comedor, los dormitorios, los baños. Y Faraón estaba dispuesto a pasar con ellas una noche más. Hermanos, en la vida que el Señor nos ha permitido ministrar, hemos encontrado a muchas personas que están con problemas de espíritus inmundos. Y uno habla con ellos y les hace esta pregunta: ¿cuándo quieres que ore por ti? Y hemos escuchado en varias ocasiones a mucha gente decir: otro día, o más adelante, o en la próxima vez que nos veamos. Todos se les hace difícil deshacerse de las ranas que hay en su vida. Así de vil es la condición del hombre, dispuesto a tener por unas horas más el compañerismo de espíritus inmundos. Que seamos aquellos que anhelan la limpieza, la purificación y la santidad del Señor en nuestras vidas. La tercera plaga es la plaga de los piojos. Éxodo capítulo 8, versículo 16 al 19. Los piojos chupan la sangre, la vida de las personas. En este punto aumenta la influencia negativa que consume la vida de la persona. La cuarta plaga es la plaga de las moscas. Éxodo 8, del 20 al 32. En Segunda de Reyes 1 y 2 se menciona a Baal-Zebú, una deidad filistea cuyo nombre significa el Señor de las moscas. Las moscas también representan espíritus inmundos, pero que llevan o transmiten enfermedades. Con esta influencia, la inmundicia de la persona se manifiesta abiertamente y otras personas se dan cuenta de su situación. La plaga del ganado es la plaga número 5. Se encuentra en Éxodo 9, del 1 al 7. Existe una pérdida de los bienes. Suceden apuros financieros hasta llegar a la quiebra. La plaga número 6 es la plaga de las úlceras. Éxodo 9, del 8 al 12. Debido a la vida desordenada, el cuerpo se ve afectado, muchas veces con úlceras literales, a causa de las preocupaciones, inseguridades y la falta de paz. La plaga de granizo
Éxodo 9, 13 al 35. Si no hay un volver al Señor, vienen cosas sobrenaturales que terminan lo poco que queda. Juicios, desastres, todo va mal. Aún manifestaciones de lo sobrenatural alrededor de tu vida. La plaga número 8 es la plaga de la langosta. Éxodo 10, del 1 al 20. Las langostas se comieron la hierba y todo lo verde de Egipto. En este punto, los espíritus actúan de tal forma que la comida, la palabra de Dios que habías recibido, si era una persona cristiana, se pierde. Por esta razón nunca debemos decir yo nunca puedo ser engañado. Alguien puede llegar a caer a tal punto que las verdades del Señor que una vez recibió y creyó, ya no las vea ni las crea. Plaga número 9, la plaga de las tinieblas. Éxodo 10, 21 al 29. En vez de luz, la verdad cae en tinieblas sobre tu vida. No sabes dónde está la luz ni quién la tiene. La última plaga es la plaga de la muerte. Éxodo 12, 29 al 36. Si las personas no se vuelven al Señor, este es el fin que les espera, la muerte. Ahora veamos las objeciones de Faraón. Cuando Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón, éste no tenía ninguna intención de dejar ir a los hijos de Israel. Al contrario, en vez de haber mejorado la situación de los israelitas después de la llegada de Moisés, como ellos mismos habían pensado, empeoró a los ojos naturales. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Éxodo 5, 22 al 23. A veces sucede que tenemos el deseo de buscar a Dios con nuestro entusiasmo, y después de orar y de buscar al Señor, todo a nuestro alrededor empieza a derrumbarse y las cosas se ponen peor que antes. Entonces, muchas personas se echan atrás y ya no buscan al Señor. Sin embargo, ese no es un tiempo para retroceder, sino para presionar hacia adelante. Cuando el juicio de Dios empezó a caer, Faraón trató de hacer ciertos arreglos con Moisés para que, según él, nadie saliera perdiendo. A la postre, sus arreglos resultarían en una entrega incompleta de los hijos de Israel para servir al Señor y en un dominio de Faraón sobre sus vidas. Queremos ver 4 objeciones y aplicarlas a nuestra vida, porque una meta del enemigo es tratar de impedir que sirvamos al Señor de todo corazón. La primera objeción la encontramos en Éxodo capítulo 8, versículo 25. Sacrifiquen en Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Después de la 4ª plaga, Faraón accede a que los israelitas sacrifiquen a Dios, pero en la misma tierra de Egipto. En otras palabras, servir a Dios, pero vivir en el mundo. El enemigo nos dice: ¿tú quieres ser cristiano? Hazlo, pero quédate en el mundo, con los mismos placeres, amigos y actividades. Una persona dijo una vez a un creyente: nunca dejes que el pastor, solo porque eres cristiano, te diga que no puedes ir a divertirte como tú quieres. Satanás sabía que mientras los hijos de Israel se quedaran en Egipto, podrían haber sacrificado todo lo que quisieran, pero aún seguirían siendo sus esclavos, y que él tendría el control sobre sus vidas. Por eso él dice: no seas diferente. Hay que tener cuidado. Las personas que le entregan su vida a Dios son fanáticos y paran en instituciones mentales. Tú no quieres que esto suceda. Si quieres, hasta puedes ser religioso, pero no seas diferente. Eso es lo que Satanás aconseja aún a nuestros jóvenes. Por eso los jóvenes todavía tienen dudas y quieren saber por qué tienen que dejar el mundo. Porque eso es la primera objeción que Faraón hizo a Moisés. No conviene que hagamos así, porque ofreceremos a Jehová nuestro Dios
la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Éxodo 8:26. De ninguna manera conviene esa forma de vivir. La Escritura dice, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. El Señor busca que tengamos una separación del mundo. Si queremos hacer componendas y tener un pie en el mundo, nuestras amistades del mundo terminarán volviéndose en nuestra contra y matándonos. La segunda objeción, no vayan demasiado lejos. Dice la Escritura, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Éxodo 8, 27 al 28. El enemigo siempre va a tratar de impedir que nosotros obedezcamos a Dios. Hay cristianos que buscan quedarse cerca del mundo y seguir siendo cristianos. Tratan de hacer provisión para regresar si las cosas no salen bien. Pero así como el Señor busca separación en nuestras vidas, Él desea una entrega de corazón, no con tibieza. Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. La tercera objeción de Faraón es que dejemos a nuestros hijos. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y nuestros viejos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir. Éxodo 10, del 8 al 9. Después de otras plagas más, Faraón accedió a hablar con Moisés nuevamente, quien le indicó que todos irían. Sin embargo, Faraón replicó, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Éxodo 10, versículos 10 y 11. Si el enemigo no puede impedir que sirvamos a Dios, intentará que nuestros hijos no vayan con nosotros. Debemos estar conscientes de que actualmente hay una influencia en el mundo que está produciendo separación entre las familias. Muchos padres de familia dejan atrás a sus hijos y para ello existen varias excusas, tales como el niño no puede ir en la noche a la iglesia, el pobrecito tiene que acostarse temprano, tiene que dormir y descansar, de lo contrario va a amanecer muy cansado mañana para ir al colegio. Esta idea es una muestra que para ellos es más importante el colegio y su educación que su preparación espiritual. Hay otra excusa. Yo quiero que mi hijo asista a la iglesia por convicción personal. Cada quien debe tomar su propia decisión. Hermanos, eso también es falso. No podemos pretender que los niños, al ser como plantas tiernas, busquen por sí mismos al Señor. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 11, dice que nadie busca a Dios por sí mismo. Si nuestros hijos no tienen la opción para decidir si irán al colegio o no, ni si van a sentarse a nuestra mesa o no, ¿qué diferencia hay con la iglesia? Satanás ha cegado los ojos de muchos padres con esto. Si proveemos para su sostenimiento y alimentación, ellos deben asistir a la iglesia con nosotros. De lo contrario, estamos sosteniendo a un rebelde que rechaza el camino de Dios. A un hijo criado correctamente, ni se le va a ocurrir la idea de quedarse en casa cuando es tiempo de ir a la iglesia. Debemos supervisar e instruir a nuestros hijos en cuanto a sus amigos, sus actividades, la música que escuchan y, por supuesto, asistir a la iglesia. Cuando dejamos a nuestros hijos atrás de los caminos de Dios, muchas veces, como padres de familia,
terminaremos siguiéndolos a ellos. Así le sucedió a una familia cristiana de los Estados Unidos. Al crecer uno de los hijos, empezó a tocar música del mundo y los padres lo dejaron atrás en esa decisión. El hijo terminó siendo el músico más famoso de la historia norteamericana, Elvis Presley, el rey del rock. Su padre terminó siguiéndolo de concierto en concierto y ayudándolo en su negocio, y se encontraba cerca de él cuando Elvis murió a causa de las drogas. El primo de Elvis Presley, que anduvo con él desde el principio y fue su compañero constante, cuenta que siempre llevaba la Biblia. Siempre Elvis cargaba su Biblia de hotel en hotel, porque Elvis tenía un fuerte anhelo de predicar el Evangelio. Pero llegó a estar tan atrapado y controlado por espíritus y ángeles caídos que le resultó imposible salir de eso. Probablemente si su padre hubiera sido fiel como lo fue Moisés al decir de los pequeños: ustedes deben de seguirnos, no iremos por ese camino sin ustedes. Elvis Presley fue un predicador muy conocido, en vez de ser uno de los hombres que más daño ha hecho al mundo al corromperlo con su música. Esa tragedia se repite en muchos hogares al ceder a esta componenda de Satanás. Ante Dios, somos responsables por nuestras familias. La cuarta objeción: dejen sus bienes. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Éxodo 10, 24. Finalmente Faraón accede. Todos pueden ir menos sus posesiones. La razón de esto es que él conoce el principio que se indica en Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si hacemos esa clase de arreglos, tal vez ni siquiera empecemos el viaje, o por lo menos no lo terminaremos. Por eso Moisés respondió categóricamente: nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Éxodo 10, 26. Ni una pezuña quedaría. Dios quiere poner ese sentir en nuestros corazones. Señor, por tu gracia queremos servirte con todo lo que tengamos. El Señor desea una entrega total. Si a nuestro parecer Él no vale la pena y no tenemos la confianza de que Él es el único camino seguro, no tendremos lo necesario para seguir adelante y terminar la carrera que tenemos por delante. Moisés no quiso escuchar ninguna de las excusas de Faraón. El corazón de Faraón. Después de la plaga de las úlceras, la Escritura dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. A partir de ese momento, Faraón no podía hacer nada para echarse hacia atrás de su propia necedad, pues en las plagas restantes el Señor endureció su corazón. No obstante, al principio no fue así. Cuando tuvo oportunidad de ceder al orgullo y humillarse delante de Dios, Él se endureció contra Dios. A veces, cuando el Señor nos llama la atención de alguna forma, perdemos de vista la realidad de la situación y actuamos con ligereza delante de Dios como si Él estuviera jugando. Sin embargo, el Espíritu Santo nos exhorta: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, 7 y 8. Respondamos al Señor lo más rápido posible. Amados hermanos, si Dios nos permite y Eliud lo considera, estaremos viendo la próxima semana algunos otros temas acerca del viaje de Israel, como el tipo de salvación, lo que representa el empezar a caminar con el Señor, los tipos de la Santa Cena, la salida de Egipto y cuando el pueblo de Israel despojaron a los egipcios de oro. Veremos otros temas si el Señor nos permite. Que el Señor les bendiga, hermanos, que Él derrame bendiciones en ustedes, que guarde su salida y su entrada y nos proteja a todos de todo mal. En el nombre de Jesús, amén y amén.